en forma exactamente de la Eucaristía, pues tu carne no sirve no de nada, sirve. no es una, a eso se refería, ¿no? Entonces, pero lo relacionan con lo que dijo antes, esta es mi carne, esta es mi carne, es decir, o no sirve o sí sirve, eso es a lo que van ellos, ¿no? Porque no lo estudian como debe de ser, no, porque si tú te pones a leer versículo por versículo y te da con qué lectura lo puedes confrontar y te dice vete a tal espacio, vete a tal libro, a tal cita para que veas de qué está hablando. Pero si no lo haces, solamente lo lees por leer, obvio no lo vas a entender. Además, regresamos a lo mismo, no tienen sus cánones. ¿A qué canon están, bajo qué canon están regidos ellos? Bajo ningún canon. Bajo ninguno, porque es según lo que en ese momento se les viene a la cabeza y se lo predican a las otras personas. Nosotros no, estamos bajo un canon, bajo una regla. Tenemos una misma visión. Porque lo que se enseña aquí se enseña en todos lados. Esto lo pueden ver en las clases que está el colegio apostólico que está en Chuburná. Es lo mismo para todos. Porque es la misma forma de enseñar. No cada quien agarra su forma y como ellos, como cada pastor quiere y según se le chispotea. Lo enseñan. No, existe una forma de estudiar las Sagradas Escrituras y no es invento mío o de ella o de él, no son inventos porque esto lo tomamos de libros que están autorizados por la iglesia. En este caso, todo este material que yo les estoy dando son del libro del padre Agustín Petrocelli. Ahí está. Entonces, malinterpretan ellos las mismas palabras de Jesús. ¿Y qué mal? Pobres porque en algún momento se les va a pedir cuentas de lo que mal enseñaron. Porque la misma palabra de Dios al final en el Apocalipsis dice que todo aquel que le quite una coma, que le ponga una coma, que le quite una palabra, una letra, va a ser enjuiciado. O sea que cuando nos ponemos a dar clases de Biblia, tenemos que ponernos completamente en manos de Dios, porque si decimos algo que no es correcto, sabemos que en algún momento Él nos va a enjuiciar. Él nos va a decir, ¿por qué enseñaste cosas que no son? No es lo que yo quería que la gente supiera. O sea, es un compromiso muy grande. Y no solo para el que da clases, para todos. Porque lo que estamos aprendiendo aquí, en algún momento nosotros se lo vamos a enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero tenemos que seguir la misma guía. Por eso les doy guía, para que cuando tengan algún problema, busquen en qué es lo que necesito, Señor, ayúdame. Leo, ¿qué es lo que me quieres decir hoy? Tengo este problema. Y el Señor nos va a dar guía, pero primero hay que ponernos en manos del Espíritu Santo para que nos pueda dar y comprender. Sí. Porque puedes agarrar como una frase esa de que la carne no vale de nada y tú así, ya valí. Y tú vas a hacer mixteca, mamá. Entonces hay que saber también, no es a leer a lo tonto. Pues por eso estamos aprendiendo y ahorita estamos viendo qué es lo que en realidad Jesús quería decir, no es que nos sirva, qué sentido le voy a dar yo a mi carne. Ahora sí, ¿qué sentido yo le voy a dar? Pues me voy a vaciar de todo eso que me hace daño para poder meter el verdadero valor, que es Jesús. Ahora, Jesús nos enseña que en realidad la carne no es necesaria para la salvación del alma. Definitivamente, esto ya lo habíamos visto en clases anteriores, cuando Jesús, la noche que fue entregado, antes de que llegue Judas, le dice a sus discípulos, quédense aquí orando. Y él se va, regresa y los ve
y los ve durmiendo y dice, ¿qué hacen durmiendo? No pueden velar ni siquiera una hora. Acuérdense que hay que estar en oración porque la carne es débil. El espíritu es pronto, está presto, está dispuesto. Por eso venimos a las clases, porque nuestro espíritu quiere alimentarse. Por eso venimos, por eso estudiamos. Pero siempre va a haber algo que se interponga, porque a final de cuentas nuestra carne es débil. Y a veces no podemos decir no. Que si salió cualquier... No lo pongas como pretexto. Que si salió algún compromiso, bueno, no importa, la próxima semana voy. Ya caíste, porque ya pusiste un pretexto. La carne es débil, el espíritu está presto, está más que puesto porque es lo que necesita, su alimento. Pero la carne es débil. Y por supuesto que no es indispensable para la salvación porque es lo que más problemas nos da, la carne. Ahí tenemos los 7 pecados capitales. Tenemos la gula, ¡ay, qué delicioso es comer y comer extra! Ahí tenemos la soberbia, nadie es como yo estoy aquí, tú estás acá, todos los demás están aquí. O sea, la carne no la necesitamos para salvarnos. Lo que sí necesitamos son las cosas espirituales, lo que viene de Dios para salvarnos. Eso sí lo necesitamos y es lo que más rechazamos. Es lo que más rechazamos. Las cosas del espíritu. Más bien, no estamos conscientes que eso es lo que necesitamos. Exactamente, porque no tenemos en primer plano lo material, lo carnal y todo eso. Pero, como dices, nadie tiene que el que nos diga así es. Y por eso también estamos acá, como dices. Sí, porque hay, pero no lo ves. No lo tomamos en cuenta. Acercamos. Exactamente, no lo tomamos en cuenta. Siempre lo que vemos, por eso es reprendido Santo Tomás, porque le dicen, porque viste, creíste. Dichosos los que han creído sin ver. O sea que a nosotros nos toca esa bendición. Si nos fijamos bien, a nosotros nos toca esa bendición, porque nosotros no vimos lo que los apóstoles vieron. Todos los milagros, toda la prédica de Jesús, todo su trabajo, eso no lo vimos, sin embargo creemos en Él. Y como nos decía el otro día el Padre, nosotros no vemos el aire, ¿verdad que eso estaba diciendo? Nosotros no vemos el aire, sin embargo lo sentimos, sin embargo nos da vida. Así es Dios, así son las cosas de Dios. Exactamente. ¿Y cómo nos venden el oxígeno? Carísimo. Y sin embargo tenemos el mejor de los oxígenos, porque mientras estemos bajo su protección, hasta ahorita, bendito Dios, y así va a seguir siendo, no nos va a pasar nada si estamos bajo su protección. Pero tenemos que decirle, Señor, cuídame, Señor, necesito hacer esta cosa. Hoy es un día muy importante para todos los cristianos. Ahora sí que no importa de qué denominación sea, hoy es un día, una noche muy importante. Hoy Jesús, como cada año, nos muestra que nuevamente puede vencer en nuestro corazón si nosotros le damos la oportunidad, porque Él en nosotros está muerto. Depende que nosotros lo dejemos resucitar en nosotros para que pueda hacer las obras que Él quiere hacer en nosotros. Versículos del 58 al 66. ¿De Juan? Sí. Y nos va a repetir todo lo que ya leímos, o sea que vamos a refrescar esto en la memoria. Del 58. Juan del 58. Es siempre el capítulo 6, 58. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre.
hasta el 66. Así habló Jesús en Cafarnaúm, enseñando en la sinagoga. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Palabra de Dios. Pues está mucho más que claro. Después de que ya leímos todo lo anterior, que ya fuimos desglosando todo lo que el Señor nos quiere decir cuando nos compara el pan con su carne, con su sangre. Y sus discípulos dicen, este es un lenguaje muy duro. Esto es muy duro. ¿Quién lo va a querer escuchar? O sea, eso de que coman mi carne, beban mi sangre, ¿quién lo va a querer escuchar? O sea, si nosotros no lo entendemos, menos los demás. Casi. Exactamente. ¿Y qué pasa? Que desde ese momento, muchos de los discípulos, en ese momento ya había escogido a los 72. Ya no solo eran 12. Los apóstoles fueron 12. Los discípulos fueron 72. Hay que tener muy claro esto porque los 12 son los que se van a convertir en sus obispos. Y los otros que eran sus seguidores, él ya había escogido a 72 y los manda a predicar. Pero después esos 72 empiezan a tergiversar. Y entonces después San Pablo empieza a reprender a aquellos que estaban haciendo malas cosas. Ese es el motivo de las diferentes cartas de San Pablo. Entonces, porque no solamente eran los 12 apóstoles, sino porque Jesús primero escoge a 12 y después los convierte en 72 y después manda a todos los demás y dicen vayan y prediquen. Entonces, en ese momento, muchos de los que lo estaban siguiendo deciden, no, pues yo ya no le entro a eso, va a ser canibalismo, ¿qué voy a hacer allá yo tomando sangre? Yo no soy vampiro. Podríamos pensar que ese era el pensamiento de ellos en ese momento. Se escandalizaron de escuchar que van a comer carne y van a beber sangre. O sea, pero pues su cheto todavía no le llegaba tanto. Como el de algunos que nos pasa a nosotros, que al principio no entendemos y cometemos errores pensando y creyendo que lo que nos enseñan nosotros es la verdad. Ahora vamos a leer, no perdamos esto, vayamos a segunda carta de Corintios, segunda carta a los Corintios. Segunda carta de los Corintios. Capítulo 3. A ver quién lee. Muy bien. ¿Qué versículo? 3. ¿Tres? No, 4. Versículo. Capítulo 3. Versículos del 4 al 10. Por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo.
¿Cómo podríamos atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad nos viene de Dios. Incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza que ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu. Porque lo escrito da muerte, mientras que el Espíritu da vida. Cuando se dieron leyes grabadas en tablas de piedra, ese ministerio que llevaba la muerte fue rodeado de gloria, y los israelitas no podían fijar su mirada en el rostro de Moisés a causa de su resplandor, aunque era fugaz. ¡Qué gloria tan grande que no les esperará! Entonces, a los que comunican el Espíritu. Si tan grande fue el ministerio que llevaba la condenación, ¿no lo será mucho más todavía el que nos hace justos? Es algo tan glorioso bajo ese aspecto, que la gloria del otro ministerio no era nada en comparación. En el 10 terminamos. Ok. Entonces, dice San Pablo, este es un ministerio que viene de Dios, el ministerio del sacerdocio, del presbiterado. Es una capacidad que viene de Dios. El Señor mismo los capacita a todos. Jesús mismo los capacita a todos, incluso a San Pablo. Porque acordémonos que San Pablo no lo conoció físicamente, porque San Pablo vivió en otro lugar, no lo conoció así de persona a persona. Sin embargo, lo llega a conocer porque el mismo Jesús lo bota del caballo. Se le aparece. Jesús ya se había ido al cielo cuando empieza el ministerio de los apóstoles, y San Pablo empieza a perseguirlo porque a él lo contratan por el imperio romano. Lo contratan. ¿Ah? Era un soldado. Porque él era un soldado, sí, él era un soldado. Y lo contratan porque sabía que era un hombre, pero así de palabra, que si él te decía, te traigo a fulano vivo o muerto, es porque te lo traía, aunque sea descuartizado, pero te lo traía. O sea que era de una voluntad así, y Férrea. sí, que no rompía sus reglas por nada ni por nadie. Entonces, por eso Jesús también lo escoge, porque con la misma voluntad y el mismo amor que servía al imperio romano, con esa misma férrea voluntad, fe y hizo lo mismo con Jesús, con la palabra de Dios, y defendió la palabra de Dios hasta el momento de su martirio. Y entonces él dice, él nos capacitó para administrar una alianza nueva. Es esa alianza nueva y eterna que es la que hace Jesús en la consagración de la misa. Porque apenas esto es la introducción de lo que es la misa, es para poder entender qué es lo que va a estar sucediendo en la misa. Y dice, la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿Por qué dice la letra mata? En realidad, la palabra de Dios, la ley que dio Moisés, mataba. No. No es que matara en el sentido de que, ¿qué sentido? De que agarras una espada y te cortas el cuello, pero sí mataba al pueblo. ¿Por qué mataba al pueblo? Porque los mismos sacerdotes le ponían en la espalda al pueblo 600 y fracción de leyes. Si nosotros no podemos con 10, imagínense, con 600 y tantas leyes. Por eso dice, la letra mata. Porque según los sacerdotes del templo de Jerusalén,
tenían que cumplir tal y cual como estaba escrito, pero ellos no lo cumplían. Por eso mataban, no porque la ley fuera mala, sino porque la mal interpretaban, como muchos hermanos separados. Y les imponían además cosas que ni ellos mismos cumplían, pero al pueblo sí. Y si algún error cometía el pueblo, los apedreaban hasta que mueran. Por eso dice, la ley mata. Por ejemplo, en el caso de las mujeres adúlteras, si las sorprendían, las agarraban y las llevaban y las lapidaban. No se ponían a averiguar si ellas habían provocado ese adulterio y qué tal que fuera una violación. Al hombre no le pasaba eso, solo a la mujer. Entonces, para poder comprender realmente esto que dice que la letra mata, hay que ver su cultura, su ideología, sus leyes. Porque sí, exactamente. Más que nada eso, el momento que ellos vivían. Porque acordémonos cuando a Jesús le llevan a la mujer pecadora y le dicen, a ver, ¿qué vas a hacer tú? Porque a esta mujer la encontramos en pleno adulterio. Nuestra ley dice, y ahí sacan la ley que mata. Nuestra ley dice, sí, nuestra ley dice que cualquier persona, cualquier mujer que ha sido encontrada en pleno adulterio, hay que lapidarla. De hecho, hay un pasaje muy extraordinario ayer de los ancianos, pero no sé si es en Isaías. El caso de Susana. Cuando los ancianos van a Es una lectura de la semana pasada, la primera lectura de la semana pasada. bueno, Es el mismo caso. Y Jesús, ¿qué es lo que les dice? Pues que el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Si en eso estamos, pues vamos a juzgarlo. A todos. A todos. El que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. A ver quién de ustedes está libre de pecado. ¿Y quién tiró? Nadie. ¿Por qué? Porque nadie está libre de pecado. Todos tienen sus pecados escondidos y muy escondidos algunos. Ahora, dice, y aquí nos relata algo muy hermoso que la verdad me conmueve cuando lo leo. Dice, pero el ministerio que lleva a la muerte con sus letras grabadas en piedra se realizó con gloria hasta el punto de que los israelitas no podían fijar la mirada en el rostro de Moisés por el resplandor transitorio de su rostro. Esta misma parte lo vemos en Jesús. Lo vemos en Jesús en la transfiguración. Ahora, cuando realmente haces oración con fe, sí suele suceder que hay una transformación, no solamente del rostro, sino de toda la persona. Y esa transformación se va dando poco a poco hasta que llega el momento en que tú mismo dices, ya no soy aquel, ya no soy aquella persona. Tú mismo te vas dando cuenta cómo el Señor te va transformando, no solamente el rostro. Ojalá y algún día nos llegara a tocar eso de que se transforme y tengas un rostro resplandeciente como el de Jesús o como el de Moisés. Pero sí nos transforma, la oración nos transforma. Y hay que seguir con la oración, para seguir transformándonos. ¿Qué es, mi amor? ¿Cómo se llama? Había un padre que es de color negro y mi mamá me dijo eso y me dijo que, ¿cómo se llama? Y yo le dije, puede ser que es el verdadero rostro de Jesús.
Que ayer pasamos el carpetel y ahí todos los sacerdotes son negritos. Sí, Entonces yo le dije si podía ser su rostro de Jesús o de, no sé, de Dios. sí, por supuesto que sí. Tienes toda la razón. Y mi decía, amor. puede ser que Jesús sea negrito, porque piensan que es blanco. Sí, ¿De qué color es la piel de Dios? ¿Blanquita o un poco, sí? del color de la persona que lo ama. Así es. Y en Mateo 20, ya estamos terminando, Mateo 20, versículos 25 a 28. Mateo, ¿qué? 20. Del 25 al 28. ¿25 a 28? Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Palabra de Palabra Dios. de Dios. Alabamos. Gloria a ti, Señor. Pues esto de los gobernantes como que le toca a todos los gobernantes. Creo que no hay uno solo que no caiga en esto, ¿verdad? Porque muchos, como dice, saben que entre los paganos los gobernantes tienen sometidos a sus súbditos y los poderosos abusan de su autoridad. Y esto lo decía precisamente por los sacerdotes del templo, porque ellos abusaban de su autoridad. Por eso se daban muchas injusticias entre el pueblo, porque en muchas de las ocasiones ellos mismos mandaban a los soldados a tiranizar al pueblo con tal de mantenerlos aplacados. Y lo vimos en varios momentos de la vida de Jesús. Vimos cómo los sacerdotes manipulaban a Pilatos. Por eso se dio la muerte de Jesús, por esa manipulación. Y porque ¿cuál era la manera más que le daba, que podía mover a Pilato a hacer lo que ellos querían? Si tú haces lo que él quiere, no eres amigo del César. ¿Quién era el César? El emperador. Y como Pilato pretendía ir subiendo de categoría, pues no le convenía que lo acusaran con el emperador, porque entonces lo iban a bajar de categoría, ¿no? Entonces, por eso dice, ellos abusan de su autoridad. Ustedes no hagan eso. Ustedes no hagan eso. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de los demás. Y el que quiera ser el primero, que se haga el sirviente de todos los demás. Así como lo hizo el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir. Esta es una manera de decirle a sus apóstoles de que ellos tienen que echarle ganas a su ministerio y que tienen que servir al pueblo, servir a la gente, enseñar a ser humildes, que no porque tienen la palabra de Dios y porque ellos tenían en realidad la verdad, que no se sientan más que los demás. Y eso es lo que nos enseña a todos nosotros, que tenemos que ser humildes, que tenemos que ser pacientes, no tontos, humildes, mansos y humildes de corazón, no tontos. Y en la última cita nos dice Lucas 22, 19. Lucas 22, 19.
ver, ¿qué dice? 19. Sí, Lee. Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. palabra de Dios. Gloria a ti, Y Señor. con esto concluimos esta primera parte. Ya se imaginan cómo van a venir las demás. Cuando le dice a sus apóstoles, hagan esto en memoria mía, es porque les está dando una orden. Les está dando un orden sacerdotal, un orden ministerial y una orden para que cumplan. Y es a lo que se dedican entonces ahora los sacerdotes, que sirvan con humildad a su pueblo. Y ahí vamos a darnos cuenta quiénes son realmente de él, porque como dice la palabra de Dios, por sus frutos los conocerás. No hay árbol malo que dé fruto bueno, ni árbol bueno que dé fruto malo. Ahí vamos a conocer a cada sacerdote que realmente está entregado a su ministerio. Y yo creo que la mayoría, y si no fuera así, pues pedir mucho por los sacerdotes, sobre todo en esta época de pandemia en la que muchos sacerdotes están siendo perseguidos. Hay que pedir mucho por ellos, pedir mucho por el Santo Padre, por los obispos. Se están presentando muchas cosas difíciles en la Iglesia Católica, se está empezando a dar un cisma en la Iglesia, dentro de la Iglesia, con los obispos de Inglaterra, que se quieren separar de la Iglesia Católica. Hay que pedir mucho por ellos, porque ahorita el demonio está desatado, está atacando mucho. Pero yo siempre me pregunto y me respondo, ¿por qué tanto ataque a la Iglesia Católica? Pues porque es la verdadera Iglesia de Cristo. Y como dijo como le dijo Jesús a sus apóstoles la semana pasada en una cita, Pedro, el demonio ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como trigo, pero yo he orado por ustedes, he orado por ti, le dijo, porque se lo dijo personalmente a Pedro. Yo he orado por ti, para que tengas el valor para continuar. Y pues él prometió